Salmo 4, y alguno ya está pensando si vamos a estar aproximadamente 3 años en los salmos. No asustéis, no sé. La verdad que yo no lo sé, así que tampoco voy a quitar el susto. Hace un par de semanas en el grupo pequeño estuve recordando un momento bastante, no sé si llamarlo especial, fue especial, pero vamos a llamarlo interesante, en el que Lidia y yo íbamos a ser padres, ya éramos padres, ya estaba el bebé en la barriga, pero iba a salir ese bebé, así que nos fuimos por la mañana temprano al hospital. Era un parto programado, tenía que ser algo controlado. Así que Lidia entra al quirófano, como era cesárea, yo no podía entrar, me iban a llamar en un ratito. La cosa es que no me llamaban, yo me empecé un poco a preguntar qué es lo que ocurre, pero tranquilo. Pero fue cuando salió la enfermera que me dice: mira, no te asustes, tu mujer está bastante agobiada, tiene un ataque de ansiedad, 2021, COVID, había dado positivo. A lo cual yo empecé a preocuparme, la ceja ya se me puso un poco ahí, que no conseguía bajarla, pero habría alguna solución. La cuestión fue que cuando la doctora me dice que yo me tenía que hacer la prueba y que si daba negativo, en caso de dar positivo, no podía entrar a esa sala por el tema de la carga vírica, ahí no fue simplemente la ceja, sino que empecé a notar algo como un ataque, no sé si era un infarto lo que me estaba dando, no lo sé, pero allí estaba. Mi cabeza pensando a 1000, decidiendo qué hacer, si yo no podía entrar en esa sala, pero todavía no me había hecho la prueba. Pero claro, yo dormía con Lidia. Digo, si ella ha dado positivo, ¿qué probabilidad es la que yo dé negativo, no? Así que se me ocurrió que la mejor opción era intentar pues convencer a la doctora de que hacerme la prueba no era una buena idea. En cierta manera intenté chantajearla, pero cuando vi que aquello no me daba el resultado, entendí que no tenía más opción que clamar a Dios. O que Dios hacía que aquello diese negativo, o no sé si yo iba a acabar en la cárcel a evitar las reglas médicas, ¿no? La cosa fue que en aquel momento, como nunca antes en mi vida, empecé a hablar con Dios y con la doctora. Por un lado, a la doctora le decía: no era yo. Pero yo a la doctora le decía algo como: tú crees en Dios porque yo sí. Y mi Dios que está conmigo va a hacer que eso dé negativo. Y mientras decía esto a la doctora, a Dios le decía: tú que eres Dios, no quedes mal con esta doctora, ¿vale? Así que en ese momento entendí que muchas veces, como cristianos, parece que tenemos dos cristianos dentro, ¿no? ¿Quién era yo para hablarle a Dios así? Y por otro lado, ¿quién era Dios para escuchar a alguien así? En los momentos difíciles, como digo, parece que hay dos cristianos en nuestro interior, ¿no? Uno que calificamos como correcto, que parece que es el que enseñamos a cómo tienes que orar, a cómo tienes que expresarte. Suena correcto, ¿no? Suena refinado. Son ciertos modales que puedes incluir en tu vida. Luego hay otro. Quizás no suena tan correcto, no suena tan refinado. A veces parece incluso un poco atrevido, ¿no? Pero este segundo sale de cuando nuestra alma está en una agonía tan profunda que la situación te supera. Ni siquiera puedes ni quieres mantener la apariencia. Te da igual si la oración es correcta o incorrecta. Y personalmente creo que ambas experiencias como creyentes son parte de nuestro ser como hijos de Dios, ¿no? Salmo número 4 probablemente puede ser complementario al Salmo 3, que lo vimos la semana pasada. Y si el Salmo 3 podría ser una oración de confianza en la mañana, el Salmo 4, me he complicado un poco, es un salmo de confianza en la noche.
Eh, Hay discusión si está dentro del contexto del Salmo 3, pero puede ser que esté, ¿no? Independientemente, ambos salmos pertenecen al rey David y vemos que el rey David se encontraba huyendo de su hijo Absalón, que lo quería asesinar, ¿no? Podríamos hacer brevemente una división muy breve del Salmo, 8 versículos, donde encontramos que el salmista clama a Dios. El salmista reprocha el tipo de vida de los hijos de los hombres. El salmista le exhorta a que reflexionen y actúen en rectitud. Y el salmista termina dialogando con Dios, ¿no? En esta mañana, de manera medianamente breve, vamos a reflexionar o vamos a recibir las exhortaciones, las invitaciones del salmista. 3 exhortaciones que parecen bastante sencillas. Pero me di cuenta que cuando tengo que poner estas exhortaciones en práctica, por muy sencillas que sean, me cuesta horrores, ¿no? La primera tiene que ver con clamar a Dios, ¿no? Donde nos vamos a detener un poquito más, ¿no? Imagínate, esto no es real, simplemente es una imaginación tuya, que tienes un problema gordo y decides que vas a venir a pedirme dinero por primera vez. Obviamente no es real, ¿vale? Rubén, necesito que me prestes dinero. Mi pregunta, ¿las expectativas de que te voy a prestar dinero, en qué están basadas? En una imaginación tuya, en un deseo tuyo. Pero imagínate que te presto, tampoco es real, te presto el dinero, ¿vale? Y posteriormente tienes otro problema. Vienes otra vez a pedirme dinero. Tus expectativas de que te voy a volver a prestar dinero, ¿en qué están basadas? No simplemente en tu deseo, sino en tu historial conmigo. ¿No? El salmista empieza pidiéndole a Dios, respóndeme cuando clamo, ¿no? El salmista utiliza los favores que Dios le ha dado en el pasado para suplir, para pedirle que supla su favor en su momento presente, ¿no? En otras palabras, sé que has provisto, por eso te pido que lo sigas haciendo, ¿no? La realidad es que todos pasamos momentos difíciles, algunos más cortos, más intensos, otros más intensos y menos cortos, y otros son largos e intensos, ¿no? En situaciones así, David lo tiene claro. David dice que clama a Dios, que busca la ayuda de Dios. Y esta enseñanza que, como digo, parece tan básica, ¿no? Que casi me vi tentado a no pasar por ella. Pero en la realidad, cuando yo me reúno, cuando yo necesito, me doy cuenta que en el fondo, esto, que es fácil decirlo, en la práctica se vuelve extremadamente difícil, ¿no? Aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Porque la realidad es, cuando tienes un problema, cuando realmente tienes un problema, ¿a quién recurres? Yo intenté chantajear a la enfermera primero. Intenté convencerla. David empieza el salmo recordando algo importante, ¿no? Dios, yo sé que tú nunca me has abandonado, yo sé que tú nunca me has fallado. Tenía esa certeza, ¿no? Dice, Dios, justicia mía. Dios, justicia mía. Tendría 13, 14 años cuando, hoy curiosamente, por lo de mi tío están mis padres de vacaciones, se van a enterar ahora, ya no me pueden castigar, pero tuve un problema en el colegio. Estaba con un grupo de personas, de amigos, que sinceramente ellos hicieron la gamberrada. Pero yo estaba allí. Con lo cual, cuando llegó el director, recuerdo que contó a bulto, hizo la foto a bulto, allí aparecía yo y estaba dentro del expediente que iba a ser expulsado. Yo tenía tanto miedo
de decir que yo no había sido, por lo que iban a decir mis compañeros, que me quedé callado. Tenía tanto temor de la situación que ni siquiera era capaz de expresarme ante el director. Así que hubo un expediente, iba a haber expulsión. Y un día antes de que se ejecutara esa expulsión, una profesora externa, no sé cómo, me reunió a esas personas, reunió a ese director y habló las palabras que yo no era capaz de hablar. Expresó lo que yo no era capaz de expresar. En otras palabras, esa profesora fue mi justicia. Ella fue mi justicia. Y eso es lo que dice el rey David, ¿no? Dios, justicia mía. Spurgeon dijo, tú eres el autor, el testigo, el sostenedor, el juez y el que recompensa a mi justicia, a ti apelo, ¿no? Dios de tu justicia. La pregunta es, ¿Dios realmente es tu justicia? ¿Cuánto anhelas la justicia de Dios, del 1 al 10? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez, pero ¿cuánto crees que anhelas su justicia? Y si su justicia quizás no se ajusta a lo que tú consideras justo. El salmista nos recuerda nuestra oración, ¿no? Nuestra expresión, nuestra necesidad. Dios, tú eres mi justicia. Mi justicia no es la mía, es la tuya. Y esto requiere aceptar algo realmente complicado, ¿no? Porque ante la situación no soy yo quien se justifica, sino que es Dios quien me vindica. A veces decir Dios es mi justicia puede ser luchar literalmente en la guerra porque Dios dé la victoria y confiar que Él hará justicia. Pero otras muchas veces decir que Dios es mi justicia tiene que ver más con soltar, callar y confiar. Y de hecho, si ahora cuando sigamos leyendo el Salmo, vamos a ver que el Salmo invita constantemente a callar y meditar. Por lo tanto, creo que la invitación del salmista, en este caso, tiene que ver más con esa actitud, ¿no? Suelto, callo, confío, porque Dios es mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Quizá la palabra más, otra versión dice, cuando estaba en angustia, tú me ensanchaste. Y en el hebreo, en el original, tiene que ver más, la traduce más como ese ensanchamiento, ¿no? Hay situaciones en la vida que miras al horizonte, no ves rayito de luz, no ves salida, no hay espacio. Es ahí donde realmente, en esas situaciones donde realmente aparecen las dudas, ¿no? Como en infinidad de veces he dicho, me encanta el cine, especialmente aquellas películas donde se ven la guerra, los combates, y siempre a los que nos gustan ver estas escenas, está la típica escena donde están los buenos, donde no pueden huir, porque están acorralados por los enemigos, ¿no? Parece que llega el fin, no hay salida, no hay escapatoria, parece que van a ser vencidos, pero siempre hay algo, siempre hay un rayito de esperanza, siempre hay un sol, siempre hay un pequeño hueco, que es por donde aparece la salida, ¿no? Cuando el pueblo de Israel huyó de Egipto, tenían por atrás a los egipcios y venía el faraón. No había salida, no había espacio, no había hueco. Pero materializa esto. Nuestro Dios nos recuerda algo, y es que si Él tiene que abrir el mar para ensanchar, para abrir espacio, sabemos que lo hace. Dios puede ensancharte hasta tal punto que genere el espacio, el hueco, la salida, la victoria.
Quizás diga, bueno, Rubén, yo no tengo ninguna intención a ir a una guerra, si nos invaden por el sur, tranquilo que yo estaré en otro lugar. Sí, probablemente no te metas en una guerra de ejército, pero todos, la realidad es que todos, el 100% de los que estamos aquí, combatimos guerras, ya sean físicas, espirituales, mentales, todos combatimos guerra. Por eso, el salmista nos recuerda algo, ¿no? Dios, tú me has ensanchado mi corazón hasta tal punto que me ha dado gozo y consuelo en los tiempos de angustia, ¿no? Quizás Dios no te dé ese espacio literal, físico, pero Dios te va a ensanchar dándote ese gozo y ese consuelo en las situaciones más oscuras, ¿no? Sigue diciendo el salmista, si ha clamado por justicia, si ha clamado por su fidelidad de abrir espacio, de ensancharte, ahora clama en misericordia. Dios, ten misericordia de mí, ¿no? Dijo un clérigo, uno de los padres de la iglesia, Juan de Antioquía, dijo, no lo tengo ahí, pero dijo, fijémonos cómo primero apela a la justicia y acto seguido a la misericordia. ¿Por qué? Para que aprendamos que además de la justicia es necesaria la humildad y apelar a la misericordia. Si alguien se acerca a Dios con orgullo y soberbia, por más que su causa sea justa, no será escuchado. Quiero que piensen en la persona más buena que conozca, la persona más bondadosa, la persona que tú digamos, si alguien merece ir al cielo, es esta persona. Por otro lado, quiero que pienses en la persona en el polo opuesto, en el extremo. La persona más mala, la más mala que hayas conocido. No sé por qué, creo que nadie está pensando en sí mismo. Bueno, está bien. El bueno y el malo necesitan exactamente lo mismo. No sé si lo has pensado una vez. El bueno y el malo necesitan exactamente lo mismo. La misericordia de Dios. La diferencia entre ambos no es su necesidad de misericordia. Ambos necesitan misericordia. La diferencia entre ambos es la conciencia que cada uno tiene de lo que necesita. La semana pasada vimos cómo el salmista era perseguido por Absalón, su hijo. Absalón empezó a tramar un plan para quitarle el puesto del rey, el trono, ¿no?, a su padre. Y 2 Samuel 13, no lo vamos a leer, pero aquí aparece como Absalón y Tamar, que eran hermanos de la misma madre, de Maaca, con David. Y por otro lado aparece Amnón, que era hijo también de David, pero de otra madre, ¿vale?, de Ahinoam. La cuestión está que Amnón se enamora perdidamente de Tamar, hasta tal punto que hace un plan para intentar acostarse con ella, convencer a su hermana de diferente madre de que era un buen plan, de que podían tener relaciones sexuales, ¿no? A lo cual Tamar se niega ante la invitación de su hermano y Amnón decide violarla. La viola. Cuando David se entera de lo que ha hecho Amnón, dice el texto, que en 2 Samuel 13:21, que cuando el rey David se entera, dice que se enojó mucho, pero no dice nada más, sobre la situación. En ningún pasaje se nos dice que David aplicara justicia. Y la realidad es que él, como padre y como rey, era el que tenía que aplicar justicia ante dicha situación, ¿no? En cambio, decidió dejar pasar el asunto. Absalón esperó 2 años y después de 2 años convenció a parte del pueblo de que lo justo era asesinar a su hermano Amnón. Así que asesinan en justicia a su hermano Amnón y después de esto Absalón huye. Huye durante 3 años a la tierra de Gesur, de donde era la madre de él, ¿vale?, Maaca.
Y allí está 3 años. Después de 3 años, vuelve a Israel. Es cuando retoma el contacto con su padre. Y justamente es, después de 3 años, 5 años desde la violación, es cuando Absalón empieza a tramar el plan para quitarle el puesto a su padre, ¿no? ¿Por qué os cuento esta historia? Para haceros la siguiente pregunta. ¿No tenía David mucha responsabilidad en lo que estaba viviendo? ¿No tenía David mucha responsabilidad en lo que estaba viviendo? Porque si David, el rey David, hubiera aplicado justicia como rey y como padre, quizás su hijo no hubiera salido huyendo y su hijo no hubiera pensado que su padre era injusto y que él era el que iba a aplicar la justicia. Aunque suena difícil a veces reconocerlo, la realidad es que muchas veces nos vemos gestionando, nos vemos en medio de una situación en la que, de manera directa o indirecta, soy responsable de la situación, ¿no? Quizás yo colaboré, yo probablemente directamente originé el problema, quizás tomé malas decisiones, quizás escuché las voces incorrectas, quizás mi pereza, mi orgullo, mi egoísmo. Aunque suena difícil, duro admitirlo, a veces cosechamos la mala cosecha, la mala siembra, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Cómo clamo, no? En ese momento en el que me encuentro ante la situación de algo que en el fondo de mi corazón, de mi alma, considero que me lo merezco, ¿no? Si me miro, y probablemente si tú te miras, vas a ver que lo más fácil en ese momento es resignarte. Es aceptar que lo que te está ocurriendo te lo mereces, ¿no? Y me preguntaba, ¿y no será justamente por eso que a veces mi oración parece que le falta vitalidad, que le falta energía, que le falta gozo, que le falta la confianza de que Dios realmente me va a salvar? Porque en mi subconsciente pienso que Dios me salva cuando realmente me lo merezco. Y por eso no clamo en esos momentos en los que realmente soy consciente de que me merezco esto. Y no me siento con la confianza, con la vitalidad de decirle a Dios, respóndeme en este momento, ¿no? David no dice, Señor, no he hecho nada malo, respóndeme, sino que David dice, no es mi justicia, es la tuya. Ten misericordia de mí y escúchame. David nos recuerda algo muy especial, ¿no? Y es que clama a Dios, incluso cuando has sido tú el que has fallado, ¿no? El que ha causado el problema. Quizás lo que necesitamos decirle a Dios muchas veces es, Señor, estoy aquí por mi culpa, no por la culpa del otro, estoy aquí por mi culpa. Pero necesito tu misericordia. Necesito de tu gracia porque estoy perdido, ¿no? Y podemos pedirle así a Dios porque sabemos cuál es su respuesta. Su respuesta va a ser siempre, incluso, la respuesta de Dios va a ser, voy a ti, porque aunque sé que estás en esa situación porque humanamente te lo mereces, allí estaré contigo, ¿no? Dándote alivio, ensanchándote, abriendo caminos, abriendo puertas, sosteniéndote. Por eso, el salmista nos recuerda algo, que podemos clamar, pero no un clamor cualquiera. Podemos clamar en medio de nuestra angustia, porque nuestro clamor puede fundamentarse en su justicia, no en la nuestra, en la suya, en su fidelidad, no en la nuestra, en la suya, y en su carácter misericordioso, no en el nuestro, ¿no? Por eso la primera invitación en la que me he extendido un poco más es la de clamar a Dios en la angustia. La segunda tiene que ver con perseverar en Dios en la angustia. Y
Dice del 2 al 5, ¿no? Versículo 2 dice que hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis a mí, mi honra en mi infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clame. Parece que David está hablando al grupo de los, podríamos categorizarlos como a los autojustificados. ¿Y por qué digo autojustificados? Muy sencillamente, muy fácil, ¿no? Porque son personas que piensan que no necesitan la justicia de Dios. Porque son personas que se sienten que se pueden autojustificar. Yo, Dios, no te necesito. Estoy bien como estoy, ¿no? Ellos prefieren construir una vida de apariencia, una vida que a los ojos de la gente les parece que les va bien, ¿no? Pero el pasaje es bien claro. Construyen sobre la mentira. Construye sobre la mentira. Dice David, amaréis la verdad, la vanidad y buscaréis la mentira. Absalón por mucho tiempo, bueno, más bien, por mucho, no sé cuánto tiempo se hizo Absalón con el reino, pero por un tiempo se hizo con el reino. Pero sabemos cómo se hizo con el reino, ¿sí? Por medio de una artimaña, por medio de una mentira, ¿no? Juan 8:44 se nos dice que Satanás es el padre de la mentira. El mentiroso se cree que vence, que está ganando, que ha conseguido engañar, ¿no? Pero la gran realidad es que el mentiroso no es que engañe, es que está siendo engañado. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí y le escuchará cuando él clame, ¿no? Dijo el teólogo y académico Derek Kidner, quien tiene unos comentarios bastante buenos. Dice que en lo más profundo de su ser, el salmista sabe que, pese a las circunstancias, y las suyas son verdaderamente penosas, el Señor ha apartado al piadoso para sí. Y el enemigo no triunfará en última instancia, ¿no? Porque la mentira nunca engaña. Porque la realidad es que Absalón fue vencido. La realidad es que Satanás fue derrotado. La mentira nunca vencerá, ¿no? Parece que a veces se puede poner un poco por delante, pero en las dudas, en las adversidades, el creyente puede recordar que Dios ha escogido al piadoso, al que tiene conciencia de que necesita de su presencia, ¿no? Si miráis en vuestras Biblias, Jesús lo ha leído bien. Normalmente cuando leemos los salmos vemos ahí una palabra en algunos, Selah, que no sabemos bien lo que es, ¿no? Lo pasamos un poquito por delante. Está entre el 2 y el 3, pone Selah. ¿Por qué está eso ahí? Forma parte del original, del hebreo. Son poemas, son cánticos. Y cuando el autor ponía eso ahí, tenía varias connotaciones. Una de ellas es que considera que ha dicho suficiente. Hay que detenerse y pensar qué es lo que he escuchado. Aquí el salmista amonesta a los hijos de los hombres. Les dice que aman la mentira, que viven creyendo que no necesitan a Dios. Y dice, Selah. ¿Para qué? Para que recapaciten, para que piensen, para que guarden silencio. Y pensaba, ¿no será que no se tienen que detener simplemente ellos, sino que también tengo que detenerme yo en este punto? Porque la realidad es, y si yo vivo muchas veces también pensando que no necesito a Dios, ¿no será que yo también construyo muchas veces mi vida sobre la vanidad, sobre una imagen, sobre una apariencia? Por eso el salmista dice, Selah, detente,
calla. Autorreflexiona. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón y estando en vuestra cama. Y callad. Parece que cambia de tono. Y este temblad no tiene la connotación que tendría para nosotros en el castellano, sino que en el original tiene más una connotación de estremecerse, de quedar sacudido internamente, de algo que te agita, ¿no? Es como, creo que todos hemos experimentado esta realidad. Piensa aquella mentira que tanto escondiste, que no querías que nadie se enterara, y en un momento alguien la descubre. Te alumbra la mentira. ¿Qué te ocurre? De repente quedas sacudido, eres agitado, no sabes cómo responder, ¿no? Ante esta situación, la tentación, a lo que nos sentimos inclinados a responder, ¿qué es? A justificarse, quizá a intentar decir otra mentira. Por eso el salmista dice, y no pequéis. No conviertas esta sacudida en una rebelión más profunda contra Dios. No te defiendas, no te justifiques, no endurezcas tu corazón, sino medita en tu corazón, cuando estés en silencio, en la tranquilidad de la noche. No luches contra Dios. Mientras el mundo te invita a pelear, a responder, a esconder, a defenderte, la invitación del salmista es a reconoce que tienes necesidad de Dios. Guarda silencio delante de Él, calla. Porque en el silencio uno deja de construir su propia justicia y empieza a construirse la justicia de Dios, ¿no? Si miras a la derecha, probablemente de tu Biblia, verás otra vez Selah. Despacito, calladito, no hables mucho, flojito, detente, piensa. Porque ser sacudido y meditar en el silencio de Dios tiene que ver con un proceso interno. Es algo que ocurre en tu corazón, ¿no? Y la pregunta que te digo es, ¿quieres saber cómo se ve alguien que realmente vive ese proceso interno? Fácil. Sigue leyendo, versículo 5. Porque este es el resultado, esto es lo visible de una persona que ha experimentado un proceso interno, ¿no? Mucha gente va por la calle y ahora está muy de moda, parece que hablar de Dios, ¿no? Yo confío en Dios y Dios quiera, y parece que lo utiliza muchas veces incluso de muletilla. Hasta pienso, oye, qué guay. Pero el salmista no lo escribe de esta forma, en este orden, de manera aleatoria. Sino que la realidad es que la verdadera confianza en Dios viene producto de ser sacudido por Él. La verdadera confianza en Dios viene producto de haber sido sacudido por Él. La verdadera confianza en Dios viene producto de cuando tu corazón ha sido agitado, tu mentira ha sido descubierta y ahí aceptas que tienes necesidad de Él. Abrazas su justicia, abrazas su presencia, su persona. Y ahí es donde puedes confiar realmente en el Dios de la Biblia, no en el Dios que me haya montado en mi cabeza. Ahí, cuando viene la luz y viene la agitación y no te rebelas contra eso, sino que aceptas tu necesidad de Él, es donde empiezas a experimentar esa verdadera confianza en Dios, ¿no? Y es que si en el versículo 2 veíamos que están los que se autojustifican y viven pensando que no necesitan de Dios, en el versículo 4 podemos empezar a pensar que quizá han
podido experimentar esa sacudida. Porque sin sacudida no hay cambios reales. Porque sin sacudida tú puedes incorporar hábitos buenos, puedes incorporar a tu vida costumbres, venir el domingo, leer la Biblia, ofrendar, pero sin sacudida no habrá realmente un cambio de nuestro corazón. Así que, si somos sacudidos y guardamos silencio ante Dios, sin buscar justificarnos, simplemente, como el salmista nos enseña, ¿no? Como David, ten misericordia de mí. Experimentaremos algo. Nuestra vida será libre de tener que defenderse, libre de tener que tener el control, libre de tener que aparentar una imagen, libre de tener que ser alguien que no soy, ¿no? Así que un clamor, un perseverar y un descansar, ¿no? Y un descansar. Derek Kidner vuelve a decir sobre este pasaje que en el versículo 6, ¿no? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Quizá David empieza a sentir que enemigos, que los hijos de los hombres están un poco abatidos, están un poco cansados, ¿no? Están sufriendo las consecuencias de vivir una vida sin un sostén. Y se preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Porque la realidad es que cuando tu Salvador no puede salvarte, solo hay una dirección. Seguir buscando a un Salvador, ¿no? Seguir pidiéndole a las cosas creadas que te den algo que no pueden, ¿no? Que no tienen la capacidad. Y por eso están ansiosos, están abatidos, están inquietos, están preguntándose quién realmente me mostrará el bien, ¿no? Les mostrará el bien. Esta semana, no, hace un par de semanas escuchaba un podcast de un Project Roca, un tal Carlos Roca, se está haciendo muy famoso, algunos seguramente lo habré escuchado, muy bueno, no voy a hacer publicidad del podcast, pero él trajo a un piloto, a Ramón Vallés, bastante experimentado en vuelo, y Carlos le pregunta a Ramón, al piloto, oye Ramón, ¿qué ocurre si todo se pone oscuro fuera de la cabina? ¿Qué ocurre si tú tienes que aterrizar el avión y tú no ves nada afuera? A lo cual él le contestó súper tranquilo. Dice, yo podría aterrizar el avión con los ojos cerrados, sin saber nada de lo que está ocurriendo afuera. Es más, lo haría súper confiado. Carlos se quedó muy sorprendido y yo en mi casa también. A lo cual Carlos le dijo, tengo una cosita que se llama Autolán, que lo activo. Y cuando yo no veo nada, cuando yo no puedo tener el control del avión, cuando yo no sé cómo maniobrar, cuando no sé si tengo que subir o bajar, ese aparatito se encarga de hacer todo por mí. Así que yo puedo aterrizar el avión con plena seguridad y súper tranquilo. Yo me quedé pensando, wow, este hombre puede aterrizar un avión que está a cientos de metros de altura, a muchos kilómetros de velocidad, con muchísimos miles de kilos encima y con cientos de vidas a bordo. El creyente, a diferencia del que no deposita su confianza en el Creador, el creyente sí puede descansar, que en los momentos de mayor oscuridad, Dios mismo, el Creador, el que creó lo visible, lo invisible, el que formó cada célula de tu cuerpo, el que le da vida a tu vida, el que hace crecer tu hueso, el que mantiene bien tu órgano, el creyente en los momentos de oscuridad puede cerrar los ojos y descansar en que Dios hará el aterrizaje.
El no creyente suelta los mandos y el avión se estrella. Pero el creyente tiene la oportunidad de volver a sentir, una vez más, cómo alguien toma el control de su vida, ¿no? En palabras de la semana pasada, podríamos decir que el creyente puede experimentar en medio de la angustia a Dios de una manera nueva. Porque la diferencia entre el que recurre a Dios y el que no recurre a Dios no está en su oscuridad externa ni interna. Habrá matices, pero la gran diferencia es quién viene a socorrerle. ¿Quién viene a socorrerle, no? Alguien dijo que la calidad del metal de una campana, esas campanas que vemos ahí en los campanarios, no se puede definir o no se puede juzgar por la mirada. Yo veo una campana y no puedo decir si es buena o mala, si el metal es bueno o malo, sino que tendría que hacerlo por su sonido. El salmista en el versículo 7 no está expresando que su gozo viene porque tenga unos graneros llenos, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Dice que él siente gozo cuando no tiene, incluso que los otros tengan, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué ocurre cuando Dios no te da lo que tú crees que te gustaría tener, ¿no? ¿Qué pasa cuando otros consiguen el trabajo, esa pareja, ese tipo de estabilidad, esos hijos, esa reputación? Ante la pregunta de ¿quién nos mostrará el bien? David no responde con grandes argumentos, no responde con una estrategia, sino que le responde con su propia experiencia. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista está expresando su propia experiencia. Y creo que si realmente, más que creo, estoy seguro que si realmente el Espíritu Santo está en tu vida, tú podrás expresar también lo que dijo el salmista Asaf, ¿no? Allí en el Salmo 73, 25, cuando dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. David ha experimentado que su alegría, que su descanso, que su paz, no viene de ser rey de Israel, sino que, un poco parafraseando su historia, ¿no? David puede estar diciendo algo como esto, ¿no? Mi alegría no es producto, es dada por Dios. No nace de la abundancia, sino que nace de la misma presencia de Dios en ti, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando algo te preocupa mucho? Todos estamos respondiendo lo mismo, ¿no? Me desvelo, no duermo. Mateo 8, 24 nos dice algo muy interesante. ¿Pensáis que a Jesús no le preocupaba la vida de sus discípulos? Mateo 8, 24 nos narra la historia donde los discípulos están en una barca en medio de una gran tormenta, piensan que van a morir y hay alguien que está durmiendo. ¿Acaso Jesús no les preocupaba la vida, a Jesús no les preocupaba la vida de sus discípulos? Por eso la pregunta no es tanto ¿qué ocurre cuando algo me preocupa mucho?, sino ¿qué ocurre cuando algo me preocupa mucho? Y no sé quién tiene el timón. Ahí sí, la respuesta ahora, que no duermes, que no duermes. Porque no dormir no es simplemente un juego de adolescentes, todos hemos sido adolescentes y cuando eres adolescente te encanta decir, me quedé hasta las 3, hasta las 4, no dormí. No conciliar el sueño no es un juego. De hecho, las mayores torturas se hacen quitándole el sueño a los prisioneros. No dormir
hace que salga lo peor de ti, que salga el estrés, que te vuelva impaciente, que te vuelva una víctima, sino que se lo digan a los que tienen bebés. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace a David descansar? ¿Qué es lo que le hace a David que pueda descansar como cuando cojo a mi hija en brazos? A pesar de que haya ruido, a pesar de que haya una tormenta, a pesar de que tenga miedo, un padre coge a su hijo en brazos y duerme. ¿Qué es lo que le hace a David dormir? Que independientemente lo que esté sufriendo, sea merecido o sea inmerecido, sabe algo, que la justicia no viene de él, sino que proviene de Dios. Esto es lo que le hace a David dormir confiadamente, ¿no? Preguntaba, 2 minutos, me preguntaba lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puede Dios, siendo un ser justo, no aplicar su justicia sobre mí? ¿Cómo puedo yo decir, Dios, tú eres mi justicia? Cuando yo no merezco la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo puede un Dios justo, santo, aplicar su justicia sobre mí? Quizá esta pregunta es bastante incorrecta, porque Dios es justo y Dios sí aplica su justicia sobre ti. Dios no salvó a David y no te está salvando a ti ignorando, diciendo tengo preferencia sobre ti y no aplico mi justicia, sino que lo que Dios hace, en otras palabras, si alguien piensa que Dios se engaña y que tú mereces algo y que dice, bueno, sí, coge mi justicia, que Dios no juega, Dios no se engaña y mucho menos se autoengaña, sino que si tú puedes decir Dios es mi justicia, es porque Dios realmente sí aplicó su justicia sobre tu persona. Pero no se separó de su carácter misericordioso, sino que el Padre envía al Hijo. Y el Hijo se pone entre la justicia del Padre y tú. Si tú puedes decir, como el rey David, Dios, justicia mía, es porque Dios la aplicó, pero la aplicó sobre su Hijo. Por eso es un Dios justo y misericordioso. Que tú digas Dios es mi justicia no es gratis para Dios. Y no es que Dios esté siendo injusto consigo mismo o esté jugando al engaño. Dios aplicó su justicia sobre ti. Y ahí se puso su Hijo entre medias a recibirla voluntariamente, ¿no? Hace una semana leía una historia, un grupo pequeño también, y tenía que ver con una persona que le encantaba hacer muchas aventuras. En este caso, él quiere hacer una aventura muy extrema y se mete y quiere ver un paisaje espectacular, muy, muy bonito, y entra en unas cuevas con alguien que realmente tenía más experiencia que él. Él empieza a caminar por esas cuevas, cada vez el camino se pone más estrecho hasta tal punto que él no hay apenas oxígeno y él cada vez empieza a dudar más de su capacidad de llegar al otro lado. Hasta tal punto que apenas podía pasar, todo está oscuro, él llega un momento que empieza a creer que no va a conseguir pasar. Que ahí se quedarán sus huesos por los años. Que allí ni su hijo ni nadie recuperarán su cuerpo y él empieza a dudar realmente de manera muy seria. Hasta tal punto que le empieza a entrar un ataque de ansiedad, no puede ni siquiera ya seguir hacia adelante, apenas hay espacio. Y la persona que lo guiaba le dijo lo siguiente, ¿no? Cierra los ojos y no piense en nada. No piense en nada. Simplemente intenta concentrarte en mi voz. En mi voz simplemente. Cuando la cosa se pone oscura, cuando la cosa parece injusta, cuando parece que no hay salida, podemos simplemente cerrar los ojos
e intentar concentrarnos en la voz de Dios. Él será el que aplique su justicia, no la nuestra. Así que el salmista nos invita a clamar, un clamor que se fundamenta sobre su justicia, su fidelidad y su carácter. Nos invita a confiar en medio de todo el proceso en que podemos perseverar y que podemos descansar. ¿No? Algo medio práctico para la semana, o cómo aplicamos esto. Muy fácil, ¿no? Poco pensamos sobre esto, ¿no? Así que esta semana ten presente estas preguntas. ¿Estás descansando en que Dios es tu justicia? ¿Cómo sería vivir sin tener que encargarte de hacer tu propia justicia, ¿no? Cuando las conversaciones se ponen tensas, cuando en el trabajo se complica, cuando no consigues lo que humanamente es justo. Y creo que también hay una buena práctica esto, ¿no? Tener presente algunos atributos de Dios que podemos estar recordando, ahí meditando sobre ello, ¿no? Y ver cómo esto afecta a nuestra realidad, ¿no? Así que, Señor, te damos gracias porque cuando no tenemos el control de la situación, podemos soltar los mandos y disfrutar y experimentar de que tú mismo tomas el control de nuestra vida, Señor. Así que descansamos en ello. Te damos gracias porque no estamos solos. Contamos contigo. Y tú, Señor, es lo que queremos como salmista. No queremos desear nada que no esté en ti. Así que gracias porque contigo, Señor, pues lo tenemos todo. Así que ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida.